Vamos a dar unos minutos más solo para que se termine de conectar los asistentes al evento. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo evento, este nuevo webinar de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Guatemala. Al webinar lo titulamos Escenarios de recuperación y estrategias emergentes post-COVID-19. Para iniciar les quiero dar un pequeño resumen de los expositores del día de hoy, Cristian Roberts y Samuel Bermúdez. Cristian Roberts es costarricense, presidente de Prime. Prime es una empresa con expertise especializada en estructuración, desarrollo e inversión inmobiliaria y en interpretar su óptimo uso estratégico, entendiendo las necesidades de los humanos y la mejor manera de navegar la interacción, innovación y disrupción en el ecosistema inmobiliario. En los últimos 13 años han participado en más de 150 proyectos inmobiliarios de todo tipo de activos en 17 países de Latinoamérica, transando y estructurando negocios inmobiliarios desde 1.5 billones de dólares en valor de activos, con presencia regional en Centroamérica y la zona andina.
Y también nos acompaña Samuel Bermúdez, codirector general de Gensler y a cargo del proyecto del desarrollo de negocios para Costa Rica y acciones en la región. Su enfoque es promover relaciones estratégicas con propósito para impulsar acciones que puedan cambiar el mundo con el poder del diseño. Arquitecto de profesión y fiel creyente del impacto del diseño en las personas y comunidades. Graduado de California Polytechnic State University de San Luis Obispo, California, ha liderado varios proyectos arquitectónicos a nivel local como internacional en sectores diversos como planificación, hotelería, residencial, consultoría estratégica, comercio, espacios de trabajo, entre otros. Gensler fue fundada en 1965. Es una empresa de diseño global con más de 6.000 profesionales interconectados alrededor de 50 oficinas en América, Europa, Asia y el Medio Oriente, entre ellas las oficinas de México, Sao Paulo y Colombia y Costa Rica, que funge como sede principal para toda Latinoamérica, y la cual cuenta con más de 200 arquitectos, diseñadores de interiores y diseñadores gráficos. Como arquitectos y diseñadores con 26 áreas de especialización, las cuales abarcan a casi todas las principales industrias, incluyendo planes maestros, uso mixto, centros comerciales, firma de servicios profesionales y financieros, educación, aviación, tecnología, deportes, hotelería y edificios de oficinas comerciales. Gensler cree que el poder del diseño, en el poder del diseño para impactar a las personas, comunidades y el mundo. Y los dejo el día de hoy con el moderador del webinar, José Luis Sánchez Concha, director regional de estrategias de diseño para Latinoamérica en Gensler. Lleva 20 años como líder de estrategia y consultoría inmobiliaria, dirigiendo equipos de alto rendimiento y trabajando en múltiples proyectos en más de 30 países. Como líder de estrategias de diseño, José Luis ayuda a las organizaciones a encontrar respuestas a las preguntas difíciles, que ahora tenemos una, y a sus mayores retos, utilizando el conocimiento, la información y la estrategia al tiempo que establece los principios que informan y guían el diseño. José Luis, te dejo a cargo del webinar y bienvenidos todos. Diego, muchísimas gracias. Gracias a la asociación y gracias a todos los participantes. Te agradezco mucho tu amable presentación y además nos has permitido conocer, vamos a decir, el pedigrí de nuestros expertos que van a compartir hoy información muy relevante para la situación que tenemos actualmente, ¿verdad? Hoy nos encontramos con más preguntas que respuestas. Hoy todos sabemos que de esta situación solamente vamos a salir todos juntos y crear este tipo de espacio para compartir información, para dialogar y para conocer un poco más lo que los expertos tienen que decirnos al respecto es importantísimo para poder planificar lo que va a venir después, lo que ya se está llamando la nueva normalidad, ¿verdad? Nueva normalidad implica que se va a parecer en algo a lo que consideramos normalidad, pero que va a tener algunas diferencias clave que son importantes que empecemos a pensar y empecemos a planificar. Hoy nos encontramos confinados, obligatoriamente, en el experimento más grande del mundo de trabajo remoto. Nos hemos hecho muy humanos en nuestra comunicación, todos hemos conocido ya a los hijos, familiares, mascotas de mucha de la gente con la que interactuamos por video, como se está haciendo actualmente. En mi caso, hace un momento se metió una abeja por la ventana, espero no tener que saltar corriendo si la abeja me pica, pero creo que hemos conseguido abrazar la tecnología para poder tener esta comunicación virtual. Y la preocupación principal que todos tenemos es cómo se va a ver esto en unos meses, cuáles son las acciones inmediatas con un ojo en el largo plazo, y nuestros expertos nos van a ayudar a dar un poquito más de claridad en este panorama. Tenemos dos presentaciones, vamos a comenzar con Cristian primero y luego con Samuel. Cristian, te voy a pedir que compartas tu pantalla, que quites el mute de tu micrófono, que nos cuentes un poquito más de Prime y cómo están viendo el panorama general de la economía en este momento.
No, no te oímos en este momento, Cristian. Quizá algo de la configuración de tu audio. Si estás con problemas, cosas del directo, a todos los participantes, si te parece bien, mientras solucionas el problema de audio, le doy paso a Samuel y nos cuenta un poquito la parte de Gensler. Como muy bien Diego presentó, es una firma con más de 50 años de historia, con un abanico de áreas de actividad muy grande, con un potencial muy interesante de ser una firma global y tener la capacidad de aprender de muchas partes del mundo. Samuel, te pediría un poco lo mismo, que quites el mute de tu micrófono y si puedes compartir tu pantalla y contarnos un poquito de Gensler y qué es lo que están viendo los expertos en los diferentes ámbitos del diseño. José Luis, indícame si me escuchan a mí. Perfectamente. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se unieron al webinar de hoy. Yo voy a tratar de hacer un recorrido por las principales tendencias que estamos hoy en día identificando en el mundo, y no solo como Gensler, sino también en conversaciones con muchísimos de nuestros clientes en diferentes partes del planeta. Y quería empezar por comentarles un poquito a dónde estamos y qué es lo que hacemos en Latinoamérica. Como les comentó Diego, tenemos 4 oficinas, cerca de las 300 personas. Creo que somos la firma global con la mayor inversión en gente en la región. Invertimos muchísimo en innovación, investigación y sostenibilidad, y eso nos ha posicionado hoy en día a entender o tratar de entender tal vez mejor que otras firmas de diseño lo que está pasando, y estamos abocados a comunicar esa información y compartirla con ustedes, pero también retroalimentarnos de lo que ustedes están viviendo. Creo que no es nuevo para nadie que esto es lo que ha pasado con nuestras ciudades. O sea, nos puso de cabeza completamente el coronavirus. Algunos estábamos mejor preparados que otros, otros no estábamos preparados del todo. Y hoy en día estamos tratando de entender lo que decía José Luis, va a ser la nueva normalidad. Ayer un buen cliente en Chile me dijo una normalidad relativa, porque él siente que muchas cosas sí van a volver a la normalidad, pero en términos relativos. Y quería primero ponerlos a pensar un poco cuál es el origen de este problema, ¿verdad? Porque cuando diseñamos soluciones siempre tenemos que buscar esos orígenes, ese por qué. Y esto tiene que ver con el comportamiento humano de muy pocas personas afectando la salud de millones y si no billones de personas, ¿verdad? Entonces el origen es algo muy puntual, muy pequeño, ¿okay? Que tiene que ver con el trasiego de animales salvajes en un lugar específico del mundo que termina volviéndonos de cabeza a todos, ¿no? ¿Y qué ha pasado con esa percepción, ese comportamiento, ¿verdad? Antes entendíamos mucho el tema de live, work and play, como le llamamos. Ahora también entendemos que tenemos que apaciguar la mente, tenemos que aprender a convivir, tenemos que aprender a cuidarnos. Y viene una época donde va a ser más importante el nosotros que el ustedes, ¿no? Y entender que la colaboración y la cooperación en el mundo va a ser cada vez más importante para que logremos responder de forma más ágil y adaptarnos a este tipo de situaciones. Ahora voy a pasar a 4 secciones principales. Una va enfocada a lugares de trabajo y edificios de oficinas, otra va a ir enfocada un poquito más hacia el comercio, otra va a ir enfocada al tema hospitalidad y terminamos con vivienda y tal vez un mensaje que es más sobre cómo vamos a diseñar las ciudades del futuro, ¿no? En los lugares del trabajo, ¿qué es lo que estamos escuchando de nuestros clientes que son inquilinos, pero también de nuestros clientes que son dueños de inmuebles o dueños de portafolios de inmuebles? Bueno, ya es un hecho que nos vamos a tener que mover a que el ambiente virtual va a ser parte del día a día. Algunos de nosotros pensábamos que mover a toda nuestra organización a un ambiente virtual era imposible. Hoy sabemos que sí es posible y que sí podemos continuar trabajando bajo esa modalidad. Pero eso va a transformar muchísimo, ¿verdad?, la forma en la que las organizaciones colaboran, ¿no? Habrán personas para las cuales esto fue
excelente, ¿no? Esto está funcionando muy bien. Habrán otras personas que lo odian. Entonces, entender cómo eso va a cambiar el espacio de trabajo es muy importante. Vamos a tener oficinas más inteligentes. En China y en New York ya se están instalando sensores de temperatura, sensores de movimiento en las oficinas, y los asset managers están inclusive repurposing, o sea, aumentando la capacidad de sus sistemas de control de edificios para darle respuesta cognitiva en tiempo real a los movimientos de las personas. Existirá una menor demanda por espacio de oficina, a pesar de que tengamos que hacer distanciamiento social y tener personas cada 2 escritorios o más metros cuadrados promedio por persona. Igual la demanda de espacio de oficina es muy probable que se reduzca. Y tendremos que rediseñar para minimizar el contacto y para visibilizar activamente nuestros protocolos de salud ocupacional. Pero algo que me comentaba ayer uno de los encargados de investigación en el BID, que está ubicado él está personalmente en New York. La oficina va a seguir siendo el centro de innovación, el epicentro de innovación de las organizaciones. Y eso tenemos que entenderlo, porque al final somos animales sociales, ¿no? Y necesitamos de la cercanía de los demás, no solo cara a cara como lo estamos haciendo ahora, sino también el lenguaje corporal, ¿verdad? Es todos los sentidos que se activan cuando estamos en modo creativo y en modo de colaboración. Así que las oficinas ahora van a tener que empezar a entenderse más que antes como epicentros de innovación. Para los edificios de un solo uso, es decir, donde la mayoría del edificio es oficinas, principalmente, en este caso específico, vamos a tener 2 cabezas que piensan un poco diferente, pero que van a tener que convivir aún de forma más cercana, y es el inquilino y el dueño. Y con ambos hemos hablado mucho. El inquilino ahorita está muy preocupado en cómo en la salud de sus colaboradores. Obviamente todos estamos preocupados por eso, pero cómo devuelvo a la gente en fases, cómo de veras realizo los 2 metros de distancia entre las personas, cómo aumento la percepción de higiene de mis empleados, y el tema de low cost rapid response, o sea, cómo hago todo esto en el menor tiempo, en el costo más bajo posible, y obviamente cómo incorporo ya una política de teletrabajo muchísimo más robusta de la que tenía anteriormente. El dueño está preocupado por la conexión con la ciudad, o sea, cómo llega la gente a mi edificio, cómo conecto con el comercio en el ground floor. ¿Qué hago con las fachadas vacantes? Es una realidad que muchos edificios por varios meses se van a ver en un 50% de ocupación o menos, inclusive, porque las personas no van a volver, las compañías no van a volver todas en un mismo momento. Estábamos hablando con uno de los consultores en transporte vertical más grandes del mundo, y ya corrieron varios escenarios de edificios en Nueva York en los cuales, si solo el 50% de las personas vuelven al edificio, y además hay que activar protocolos de distanciamiento en el transporte vertical, durarían 9 horas en llevar a la gente desde el lobby a sus lugares de trabajo. 9 horas, ¿verdad? Entonces eso va a tener que repensarse muchísimo, sobre todo en edificios con alta densidad y verticales principalmente. Estas son algunas de las fotos del edificio, de hecho, en el que estamos nosotros ubicados en Beijing, en China. Como pueden ver, ya se están implementando protocolos de seguridad muy estrictos en las recepciones. Se están instalando cámaras infrarrojas también para detectar, para tener control de temperatura. Se están prototipando soluciones touchless o sin contacto, ¿no? Y así es como empieza la creatividad a funcionar. Probablemente esta imagen de la derecha, en algunos años ustedes vean que resultó en que el panel de control de los elevadores cambió a ser biométrico, pero así es como se está solucionando ahora, y definitivamente el distanciamiento claro e identificado en el piso. Y bueno, y en China están yendo mucho más allá. Cada persona tiene un código en su teléfono: verde, amarillo o rojo. Si tenés código verde, puedes entrar prácticamente a cualquier lugar. Si tenés un código amarillo, tenés cierta restricción, y si tenés código rojo, casi que te tenés que quedar en tu casa todavía. También existe un término que ahorita se está usando mucho, que es el tema de los biosafe buildings, ¿no? En la izquierda está la sede principal de Delos. Es una compañía que
que inventó este nuevo estándar en edificios que se llama el Well Building Standard, ¿verdad? Y ellos en su lobby pueden traquear en tiempo real la salud del edificio, ¿no? Y comunicárselo a las personas, no solo a nivel personal, sino también como inmueble. Y ya hemos construido edificios que respiran. Esta es la torre PNC en Pittsburgh. El edificio está capacitado para abrirse y cerrarse según las condiciones del clima y traer aire fresco a cada uno de los niveles. Una inversión a largo plazo que muchos dueños de activos van a tener que pensar es cómo hacen el retrofit de sus sistemas de aire acondicionado y de ventilación en los edificios para que ya no sea un sistema basado en la verticalidad de la distribución del aire, ¿verdad? Y la inyección de aire fresco, sino un sistema distribuido horizontalmente. Entonces, ¿cómo deberían cambiar los edificios en un mundo post-pandemia? Hay temas de corto plazo, hay temas de largo plazo, obviamente también hay temas que tendrán que ver con el mediano plazo, pero para poner las cosas más importantes que hemos estado descubriendo en estas semanas, una de ellas es replantear los espacios comunes, los espacios de encuentro. Las personas están ansiosas por volver y poder salir, pero van a valorar muchísimo más el espacio público, cómo se maneja ese espacio. Los protocolos de limpieza y de higiene, como les decía, tenerlos muy visibles ante la gente para recuperar esa confianza. Y ya también del lado nuestro de comercio, ahora van a ver las marcas que más inviertan en esa percepción de higiene, van a ser las que más lealtad van a ganar. La mejora en la calidad del aire interior en muchos edificios en China, y ahora que está volviendo la gente a la oficina, lo que han tenido que hacer es simplemente abrir las ventanas, abrir las puertas, ¿no? Y tratar de que el edificio respire. Muchas ciudades no están dejando que se reactiven los sistemas de aire acondicionado centrales, así que tienen que lidiar con ese cambio de temperatura y comunicar regularmente las medidas de seguridad y salud ocupacional en cuanto se van dando, ¿no? En el largo plazo, como les decía, todos los sistemas mecánicos y de transporte vertical probablemente haya que repensarlos un poco, incorporar más espacio exterior en nuestros inmuebles e implementar elementos de diseño biofílico o inspirados en la naturaleza. Ahora vamos a pasar un poquito a lo que estamos entendiendo en el retail, ¿no? Retail y retail centers y todo el tema de comercio. Justo ayer estaba conversando con los directores de desarrollo de Parque Arauco, Cencosud y Falabella, que son 3 retailers importantes en Sudamérica, y estaban de acuerdo en esta percepción de que los centros comerciales y el comercio en general, restaurantes, apparel, todo lo que tenga que ver con compras, va a tener que pasar por lo menos por una etapa donde el foot traffic, donde antes estábamos acostumbrados a tener X cantidad de gente en nuestro comercio o en nuestro local, a la mitad o menos. Y cómo funcionamos en esa nueva normalidad o en esa normalidad relativa, ¿no? Tenemos que minimizar los puntos de contacto físico. El consumidor va a querer absoluta confianza, señalética clara, visible y accesible, inclusive utilizando multimedia biométrica que ya hoy en día existe. Los puntos de entrega en local o el envío a domicilio van a ser cada vez más prevalentes. La gestión de la comunicación, tanto física como virtual. Y ahora se converge la vitrina digital, la física, la bodega y el centro logístico empiezan a moverse hacia la omnicanalidad. El e-commerce no es algo nuevo para muchos, pero la cantidad de e-commerce que va a empezar a suceder en Latinoamérica de ahora en adelante va a ser mucho mayor. Entonces, en algunos casos en donde tenían un 90-10, 90 in-store, 10 e-commerce, va a pasar a 70-30, por ejemplo. Y se van a empezar a utilizar estrategias de realidad aumentada para minimizar el contacto. Esto es una aplicación que le estamos diseñando a un cliente actualmente por lo que está pasando, que le permite a la persona ingresar a la tienda, pero comprar sin tener que tocar los productos. En hotelería, algunas tendencias que estamos entendiendo, ¿verdad? Y de nuevo, esto tiene que ver más desde la óptica del diseño, es la construcción de lealtad a través de realidad mixta y aumentada personalizada, ¿no? Cómo le llegas a cada uno de esos huéspedes con una nueva realidad, pero con la sensación de que algún día vuelva al destino al que siempre ha querido ir. Promover la expectativa dentro de cada uno de los nichos. Está el nicho de gente que podrá volver a los hoteles por vía automóvil o vía transporte local, otros que volverán regionalmente y otros que volverán una vez que los aviones empiecen a volar.
Pero lo más importante que nos han trasladado todas las cadenas y los desarrolladores hoteleros con los que hemos conversado es esa percepción de nuevo de higiene y privacidad. Y algunos tendrán una ventaja sobre otros, ¿verdad? De hecho, creo que la época de bonanza de Airbnb y negocios similares está bajo muchísimo estrés, ¿verdad? Porque cómo cuidas esa percepción de higiene o esos protocolos de higiene en todo un portafolio que está totalmente atomizado, mientras que cadenas como Hilton y Marriott ya se han movido hacia generar esa percepción de higiene across the board, ¿verdad? Y tener una comunicación transparente con el huésped. Los hoteles se han vuelto en estas épocas voces de liderazgo de la comunidad, se han vuelto community centers, son los que están alimentando a muchas comunidades en riesgo. Van a tener que lidiar con la reducción de capacidad, ¿verdad? Las proformas de los F&B outlets, de los lugares de reunión van a tener que cambiar, cómo rediseñamos o cómo repensamos esos lugares para nuevos usos, y también más a largo plazo el tema de la actualización del FF&E y el OS&E para que cumpla con los estándares de higiene, para que tenga los materiales y las superficies correctas. Todo lo que es antimicrobial va a ser mucho más relevante. Aquí les muestro una imagen, no se los voy a mostrar, pero está en la BBC de una familia que se quedó en Costa Rica en vez de pasar la cuarentena en Inglaterra, se ha vuelto viral. Y creo que los países que hemos invertido en seguridad social y en una infraestructura resiliente, también vamos a empezar a salir de la curva de la ocupación un poco antes que otros. En vivienda, algo que estamos empezando a entender es cómo mitigamos el riesgo a mediano y largo plazo de nuestros proyectos. Va a haber una aceleración importante en la fabricación, en la prefabricación y la modularidad. Aquí les muestro un ejemplo de un proyecto que ya está terminando construcción en Boston, que se llama el Hub on Causeway. Todo el componente de Live and Stay del proyecto de uso mixto se pensó desde antes como una construcción modular. El Stay hoy en día va a ser el Hotel Citizen M, que se está haciendo casi en su mayoría prefabricado, y se está evaluando la porción residencial en esos mismos términos, porque eso reduce el riesgo y además controla muchísimo más los costos y te permite mayor flexibilidad a la hora de manejar la inversión. Sin embargo, también están hablándonos de que todo el componente de entretenimiento, de shop and eat, de park y de work, lo ven como una oportunidad para demostrarle a sus usuarios que los distritos se pueden gestionar mejor si están bajo la sombrilla de un desarrollador que entienda cómo gestionar ese distrito, ¿no? Entonces, la idea es darle seguridad a todas las personas y más bien volverlo un lugar seguro. Y de nuevo, el patio, el jardín, la terraza, todo lo que sea espacio abierto, todo lo que sea espacio público, va a tomar mayor jerarquía y mayor valor para las personas. El tema de microhousing creo que ya no va a ser tan micro, ¿verdad? Vamos a tener que empezar a pensar en realidad qué es lo que le estamos dando a la gente. Muchísima gente pensando, ya no voy a vivir en un micro apartment en la ciudad, puedo teletrabajar y vivir en una casa un poco más grande en las afueras. El traslado del espacio de trabajo a la casa y al condominio. Nosotros en Gensler hacemos una encuesta global de espacios de trabajo que se ha vuelto el estándar en la industria, y entendemos que el trabajo tiene 4 modos: socialización, aprendizaje, el task mode y la colaboración. ¿Cómo traemos esos 4 modos a nuestros edificios residenciales para que la gente pueda trabajar con mayor comodidad en sus casas? Y definitivamente una tendencia de nuevo a volver hacia el multifamily de media densidad versus la alta densidad. En cuanto a materiales y productos, y esto es importante que lo tomemos en cuenta también estamos empezando a ver un shift, ¿no? Hacia la reducción de la huella de carbono, de materiales regionales, de economía circular, ¿no? Y de encadenamientos adaptables y trazables. Ya tenemos varios proveedores que están empezando a adoptar tecnología de blockchain para comunicarle a sus usuarios, ¿no? A sus compradores y además a sus inversionistas toda la trazabilidad del material y que no se vea comprometida la compra por un tema de mala práctica en esa trazabilidad y en ese encadenamiento. Y por supuesto el diseño y el uso de superficies asépticas, ¿no? Perdona que te interrumpa, súper interesante, y además creo que tener la perspectiva de los profesionales que están creando los espacios donde vivimos, donde trabajamos y donde nos entretenemos es clave
para entender el futuro y de hecho vas a abordarlo ahora. Todos estos espacios pues, conviven en espacios mucho más grandes que son las ciudades y sabemos que en Gensler se lleva muchos meses hablando del tema del futuro de las ciudades y quería precisamente pedirte que entres en este aspecto de contarnos acerca del diseño y futuro de las ciudades post pandemia. Sí, yo creo que de nuevo, muchas de estas cosas se aglomeran en el marco y en la sombrilla de la ciudad, ¿verdad? Y si vemos las imágenes que están saliendo hoy en día de España, de Italia, ¿verdad? Donde la gente estaba ya ansiosísima por salir y usar el espacio público, por tener a los niños afuera. Ese valor colectivo hacia lo público, hacia el espacio compartido, hacia el espacio abierto, no va a cambiar. Vamos a tener que repensar el live, work and play. Vamos a tener que entender muy bien, de nuevo, el comportamiento humano, las expectativas y las intenciones de la gente, y esto de forma analítica, no de forma subjetiva. Vamos a tener que entender que ahora la inversión en educación, salud y vivienda tiene que ser abundante y tiene que ser accesible para todos, y esto me parece que presenta una oportunidad enorme para los que estamos en esta industria, porque ahora todo va a estar entrelazado, lo personal ahora es colectivo, y el lugar de mayor inversión y mayor retorno va a ser el público. Nosotros creemos en Gensler que el futuro de las ciudades será diseñado como un sistema de microdistritos peatonales de renta mixta, más controlados, con una mejor gobernanza, una gobernanza transparente y abundante espacio público. Además, ¿qué es lo que van a valorar los ciudadanos? Así como tenemos este Workplace Index, también tenemos un Cities Index. Tenemos que empezar a tomar mucho más en cuenta la biodiversidad de nuestras ciudades, la accesibilidad universal, la salud colectiva y la equidad. Va a predominar la productividad circular, ¿no? La invención local y regional. Las alianzas público-privadas para muchos ya no van a ser opciones, van a tener que ser una realidad absoluta, y van a tener que enfocarse en gestionar constantemente la experiencia de las personas en los espacios urbanos. Con eso termino la presentación. Como les decía, era una pincelada de lo que estamos viendo y los comportamientos que estamos entendiendo de cómo el diseño puede responder a un mundo cambiante, para ojalá que usemos esta oportunidad para crear un mejor mundo del que teníamos antes del coronavirus. Así que muchísimas gracias a todos y encantado de responder cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias, Samuel. Excelente la presentación. Creo que estamos viendo cómo la experiencia del ser humano se hace cada vez más importante y todos los aspectos que juegan alrededor. Creo que nuestros amigos de la audiencia sin duda aprecian enormemente el ver cómo desde el diseño se puede responder a estos grandes retos. Pero tenemos un componente muy importante adicional, que es el componente económico y del negocio, y para esto nos acompaña Cristian, que es un experto en el tema. Cristian, lo mismo, espero que la tecnología nos ayude ahora. Buenísimo, ¿me escuchan bien? Perfectamente, fantástico. Muchas gracias, Cristian, por acompañarnos. Te agradezco si nos cuentas un poquito de Prime y de la situación económica general. Perfecto, ¿ahí están viendo bien mi pantalla? Correctamente. Ok. Bueno, ya pues muchas gracias primero a DIC por invitarnos a compartir con ustedes un rato. La verdad es que nosotros como empresa centroamericana y muy activa en Guatemala, pues nos interesa muchísimo compartir con ustedes. Les cuento brevemente de Prime. Diego ya lo estuvo explicando al principio. Nosotros, como les digo, es una empresa centroamericana de socios centroamericanos que nace en Costa Rica y muy rápidamente abrimos oficina en Guatemala, posteriormente en Bogotá, y este año pues teníamos la apertura en El Salvador para principios de este año y nos hemos visto a posponerla a cuando nos dejen ir físicamente a abrirla. Entonces pronto estaremos también con una presencia física ya. Del lado de Prime, pues nos hemos especializado en el sector inmobiliario desde el año 2007. Nos ha tocado participar y pasar la crisis financiera global también, entonces ahí aprendimos algunas lecciones interesantes que esperamos poder compartir con ustedes. Y por otro lado, hoy en día nosotros nos dedicamos a tres cosas. Uno,
que es la parte de estructuración de proyectos inmobiliarios. 2, que es la parte de inversión por medio de vehículos de capital privado. Y 3, un componente de consultoría, donde también estamos divididos con una subsidiaria que está basada en Guatemala, que se llama Prime IQ, que maneja información de mercado. Tal vez para entrar de una vez en materia, la presentación de Samuel siempre es difícil de seguir, y de Gensler, así que voy a hacer mi mejor esfuerzo, pero creo que es bastante complementario. Creo que la realidad que menciona Samuel es una realidad que tenemos que tener en mente desde ya, y tenemos que entender a dónde estamos parados para llegarle a esa realidad. Si ven el cuadro de la izquierda, este es un cuadro de Goldman Sachs que publicó sobre la economía de Latinoamérica y a dónde estamos hoy con relación a las dos crisis posteriores de Latinoamérica más fuertes, que es la de la deuda pública en la final de los 80s y la de la crisis global en el 2007, 2008 y 2009. Ya el coronavirus para esta fecha, que era finales de marzo, ya había causado un decrecimiento en el Producto Interno Bruto de Latinoamérica mayor. De la misma manera, si vemos a mano derecha, este es un gráfico de Lombardo Dier, que es un banco suizo de muchísimos años de existencia, y si vemos acá, lo importante son básicamente el cuadro donde nos dice time to recovery, o sea, el tiempo en meses que se tardó en las dos posteriores crisis globales para poder recuperar la economía al nivel donde estaba anteriormente. Entonces estamos hablando de 42 meses y 50 meses. Lo que vemos también al puro final del cuadro, que es el cambio en el GDP, en el Producto Interno Bruto, pues vemos una caída global de menos 3.4% a nivel de la gran crisis financiera del 2008-2009, y hoy está por ver cuánto va a durar esta crisis y cuánto va a decrecer la economía global. Entonces, básicamente estamos ante una crisis sin precedentes, donde en Latinoamérica en particular ya es mayor que cualquiera que hayamos afrontado en nuestra historia reciente. ¿Cómo se ve Centroamérica y particularmente Guatemala? Estas son proyecciones, bueno, son números del Banco Mundial, donde vemos en la línea descontinua a Guatemala, ¿okay? Que a Guatemala ha sido una de las economías que se ha venido comportando muy bien en la región centroamericana y tiene una base muy robusta estructural. Vemos que la caída de Guatemala, estimada por el Banco Mundial, es de menos 1.8% del Producto Interno Bruto, lo que significa que sería la que menos va a caer en la región centroamericana y va a ser de las que más se va a recuperar, con un más 4.4% de crecimiento para el otro año. ¿Esto qué significa? Estos son los números de la economía, o sea, de la economía en total, toda la capacidad y movimiento y generación de riqueza que se mueven dentro del país como un todo. Lo que hay que entender, y lo vamos a hablar un poquito posteriormente, es cómo calza el sector inmobiliario dentro de esa gran macro que es la economía total, que tendrá más o menos este comportamiento según el Banco Mundial, y nosotros pues también creemos que por ahí va a andar un poco ese comportamiento. ¿Qué es importante a nivel de la capacidad, o a nivel de la capacidad de invertir y de la capacidad de adquirir inmuebles inmobiliarios? Que ese es uno de los temas que comentábamos hace unos días preparándonos para esta conversación. No es lo mismo cuando la gente dice se va la demanda, que cuando realmente lo que se va es la capacidad de compra. Entonces, la demanda se sigue acumulando, o sea, la demanda siempre va a estar la persona que se está casando, quiere un hogar nuevo, la gente que ya simplemente no caben en sus casas, las diferentes razones por las cuales nosotros, los seres humanos y usuarios de todos los inmuebles, tenemos que movernos de un lado a otro. En ese sentido, la demanda que tal vez sí se pone más en hold y que tal vez baja un poco, es la que es más puntual, más de lujo, por ponerlo de alguna manera, y simplemente es un razonamiento de que yo me quiero pasar porque quiero y puedo, no porque tengo una necesidad estructural. Entonces, este es un cuadro de un estudio que acaba de publicar McKinsey el 20 de abril sobre la región centroamericana y sobre la confianza, ¿verdad? Un poquito el afecto que ha tenido, la afectación que ha tenido el mercado desde un punto de vista de consumo, y cómo está la confianza de cada uno de los países en relación a la recuperación. Entonces, aquí lo interesante es que si vemos los dos extremos, vemos que un 34% de la población entrevistada en Centroamérica tiene una visión optimista de 2 a 3 meses y después creen que la economía se va a recuperar rápidamente. Si nos vamos al otro extremo, 9%
tiene una visión pesimista, que significa que esto va a tener un impacto a largo plazo importante en nuestras economías, pero hay un 57%, casi 60% de la población que todavía está en el medio y creen que esto va a durar entre medio año y 12 meses para que ya empiece a moverse un poquito la economía, aunque se mantenga un poco estancada. ¿Eso por qué es importante? Porque la compra de inmuebles, tanto a nivel corporativo como a nivel personal, tienden a ser algunas de las decisiones más importantes que tenemos que tomar de inversión. Entonces, el sentimiento de la gente es sumamente importante y la confianza que tenga la gente para que vuelva a querer ejercer su capacidad de cierre cuando exista y cumplir con la demanda que se ha venido construyendo. Entonces, para poner un ejemplo, hay un fondo en Estados Unidos que yo sigo que es bastante interesante porque lo que busca es montar su estrategia de inversión con base en inteligencia artificial y con base en outliers o indicadores externos no típicos. Y él tiene un indicador que es el que refiere a cuántas mascotas se están comprando o adoptando en una ubicación. Y con referencia a eso, él amarra el sector inmobiliario, porque él dice, después de tener un hijo, que es una decisión inmensa, el compromiso más largo, que no sea el carro o la casa, es tener una mascota, porque esa mascota la tengo que alimentar, la tengo que cuidar y es un compromiso que requiere que yo por lo menos piense que por los próximos 5 años voy a estar bien para poder mantener esa mascota bien en mi hogar. Entonces, ese tipo de cosas son cosas prácticas interesantes que vemos como reflejo de la capacidad o de la confianza que pueda tener la gente a la hora de hacer las inversiones en el sector inmobiliario. Lo otro importante es que si bien vemos esa realidad de que casi el 60% está en una posición, digamos, más neutra o insegura, lo que sí es cierto es que de ese mismo estudio se confirma que aunque una tercera parte dice que está afectada por COVID, la realidad es que el 54% ya tuvo un impacto en sus ingresos, han demostrado que están muchísimo más conservadores que lo que manifiestan. Entonces, eso es un tema importante de tomar en cuenta porque de nuevo lo mismo, es la capacidad de poder también acceder a crédito para entrar en desarrollos, pero también sentirme confiado de que el capital que voy a meter en un proyecto efectivamente tenga un buen norte. Excelente. Cristian, y el impacto que tiene la demanda es sin duda fuertísimo para poder tomar cualquier decisión. Creo que vas a entrar a contarnos un poco más específicamente sobre la industria inmobiliaria y la industria de inversión inmobiliaria, ¿correcto? Correcto. Entonces, aquí tenemos dos gráficos para empezar a poner en perspectiva ya el impacto que esto está teniendo en el sector inmobiliario como tal. Esto es un gráfico igual de una presentación de Goldman Sachs del 24 de abril, donde nos demuestra a nivel de REITs, que esos son los fondos de inversión inmobiliaria globales, que son los que tienen más data y se registran y nos dan esa transparencia, y las caídas que han tenido de año contra año. Entonces, si nos vemos en la izquierda, vemos que en promedio ha habido una destrucción de retorno de más o menos 30% desde el año pasado a la fecha, ¿ok? Eso es importante porque eso nos empieza a enseñar lo que tenemos que recuperar simplemente para estar donde estábamos antes, ¿ok? Y esto no ha terminado. Y por otro lado, vemos a mano derecha en Estados Unidos puntualmente cómo se han comportado esas mismas caídas de retorno con relación a cada uno de los tipos de activos. Entonces, un poco aludiendo a lo que mencionaba Samuel en su presentación, pues vemos los malls. Evidentemente, ahí también hay otro gap. Tenemos que recuperar todo este faltante o todo este hueco que se ha creado y además de eso tenemos que reinventarnos. Entonces, esto porque de nuevo tenemos que recuperar y a la misma vez reinventarnos. Y además hay un tema adicional en esa recuperación y reinvención que es toda la cuarta revolución industrial y ya los cambios estructurales que se venían dando y que vienen dentro de esa reinvención que también mencionó Samuel anteriormente. Otro tema que es importante a la hora de uno buscar entender desde arriba abajo, o sea, de macro a micro, el sector inmobiliario y entender un poco cómo se impacta, hay que dividirlo en dos, ¿ok? Y realmente en el mundo inmobiliario se dice que hay 4 estrategias de inversión o 4 estrategias de participación.
Las primeras dos de la izquierda, que son las que se denominan típicamente más institucionales, son las que tienen que ver con activos que ya existen, que tienen inquilinos, que tienen un menor perfil de riesgo, también tienen un menor perfil de retorno, pero son los más seguros. Esos son los contratos corporativos con Amazon, con Google, con Microsoft, en ubicaciones muy buenas, que normalmente también tienen menos de 30% de apalancamiento. Entonces, esos son el tipo de activos que buscan muchos institucionales de bajo riesgo, que les van a dar entre un 6 y un 8% de tasa interna de retorno y están tranquilos. Cuando hablamos de Core Plus, hablamos de ese mismo tipo de activo, pero tal vez con un grado un poquito menor de inquilino, o sea, esos son inquilinos probablemente robustos, pero tal vez sean nacionales y no globales, en zonas que tal vez no sean tan céntricas, sino un poquito afuera y con niveles de deuda que típicamente llegan entre 30 y 50%, con rendimientos que van a andar alrededor de 10, ¿ok? Y después viene todo lo no institucional, que es donde estamos, donde están muchos de los inversionistas y desarrolladores que participamos en el mercado centroamericano. Y ahí están todos los plays que se nos ocurran: desarrollar, comprar, toda la parte de comprar para mejorar, reposicionar, en fin. Y ahí, dependiendo del perfil de riesgo, pues varía entre valor agregado y oportunístico. Lo que sí es importante es que todo lo que sea desarrollo es oportunístico, ¿ok? Entonces, ¿por qué hago esta división? Porque lo que es de la izquierda básicamente ya existe, ya tiene sus flujos, ya tiene una constancia en contratos que le dan una estabilidad, que igual se van a ver afectados, pero se ven afectados en menos porque las variables son menos. En la parte no institucional existe un montón de variables adicionales y la principal de ellas, pues la demanda y la capacidad de ejercer la compra de esa demanda, ¿ok? Entonces, quería hacer esa distinción porque también es importante ahora que lo vayamos conversando. En ese sentido, cuando vemos los perfiles de riesgo sistemáticos, y aquí hay un análisis, esto es publicado por Citibank, de un análisis de Moody's y de S&P Global, lo que estamos viendo es que el sector de inmobiliario, por su estructura, tiene un nivel, digamos, en el contexto de COVID, de riesgo bajo a moderado. Y algunos, digamos, ¿cómo va a ser bajo si estoy con 0 ingresos? Bueno, porque es que esto se mide desde hoy hasta el final de la recuperación, ¿verdad? O sea, a nosotros deberíamos de tener un componente de recuperación en nuestro análisis más allá de solamente lo que estamos viviendo hoy. Y desde una perspectiva moderado, más orientada a home builders, también ese es un poco más desarrollo y no institucional. Una cosa que es importante tomar en cuenta y por la cual también nos mantenemos en un contexto moderado es porque los commodities, o sea, las cosas, los insumos que nos dan los valores, los costos de construir o de hacer cualquier inversión en el tema inmobiliario, están también hacia la baja. Tenemos una baja en el petróleo, en el precio de petróleo histórico, eso afecta al búnker, que afecta a los costos de cemento, la misma situación en el acero, y en fin, ahorita hay una sobreoferta de materiales de construcción por la falta de consumo, que también nos baja los costos de desarrollo de manera importante. Y el otro tema es que el mundo nunca ha tenido tasas de intereses tan bajas como las que tiene ahora para la deuda. Y lo bueno de eso, bueno, entre comillas, es que va a seguir así, porque hoy en día los bancos centrales de la mayoría de nuestros países y los bancos globales están en una posición donde para incentivar nuestras economías tienen que mantener las tasas bajas. No pueden subir las tasas porque sería un freno directo. Entonces, por lo menos nosotros estimamos que por los próximos 3 a 5 años vamos a tener un escenario de tasas bajas en términos generales. Otra cosa que es importante, y esto tal vez es lo más importante de todo, es cómo se ha recuperado el sector anteriormente. Y esto va de cara a entender cuándo va a estar disponible el capital para hacer inversiones y también cuándo va a estar probablemente disponible la deuda para ambas cosas, inversiones y compras. Esto que vemos aquí son unos gráficos que reflejan los cap rates, que es básicamente el reflejo de la intención de riesgo y de inversión que tiene el mercado para cualquier tipo de activo, y esto es para el mercado de Estados Unidos. Y lo que vemos es un mercado relativamente lineal, relativamente estable, y esa disrupción que se ve es la gran crisis financiera, donde vemos que primero bajó el volumen muchísimo y segundo se dispersó de una manera importante, porque las barreras que están establecidas en un mercado o en un ciclo normal por la oferta, la demanda y la absorción, en este caso entraron a regir nuevos componentes que abren un poco esos parámetros.
pero lo que sí vemos es que inmediatamente se empezó a recuperar las condiciones exógenas, se empezó otra vez a estabilizar en los mismos rangos la parte de intención de inversión o los cap rates. Y esto también es importante hacer una mención que esta analogía funciona. Nosotros a la hora de estar viendo las inversiones o viendo ahorita el mercado, obviamente hemos visto que hay muchas oportunidades que se están empezando a dar. Creemos que todavía viene la peor parte de nuestra crisis y hemos creado un par de vehículos para invertir precisamente de manera oportunística, que es en lo que nosotros nos fijamos, y eso es importante para que tal vez todos podamos tomar en cuenta esto a la hora de analizar nuestros proyectos y nuestras inversiones. Nosotros lo que sabemos es que lo que no era bueno antes de la crisis no va a ser bueno después de la crisis. Es decir, el que no estaba con una buena performance, con un buen performance, no lo va a tener después de la crisis. Y adicional a eso, aunque estuvieran bien antes de la crisis, que son los activos que nosotros andamos buscando, también puede ser que ya no apliquen también de manera, digamos, al nuevo normal que aplica o que estaba mencionando Samuel. Entonces, en ese sentido, esa es la otra avenida. Pero lo importante es que para ver hacia adelante en esta crisis, necesariamente tenemos que volver a ver hacia atrás. Y ahí es donde es importante poder analizar los escenarios pre-COVID y post-COVID. Nosotros, para darles una idea en las inversiones o en los proyectos que estamos viendo, lo que hacemos es precisamente ese análisis. No sé si todos se acuerdan del huracán Mitch en Honduras, y en ese momento nosotros estábamos en otra empresa, en otras transacciones, y todo se valoraba con Mitch y sin Mitch. Bueno, en este caso, igual tiene que valorarse con COVID y sin COVID. Para demostrar un poquito cómo lo hacemos, nosotros el escenario pre-COVID, pues es el que estuviera en febrero de este año, y ahí fue donde marcamos la línea. Antes de eso, ese es el escenario normal, y de ahí podemos extrapolar los crecimientos naturales que se den. Y para el tema COVID, lo que estamos haciendo es que estamos aplicándole casi que en términos generales 50% menos de absorción a todo, y una caída en el precio de menos 20 o menos 30% dependiendo del tipo de activo. Y con eso es que estamos proyectando por los próximos 18 a 24 meses cualquier inmueble que estemos viendo. Si aún con eso nosotros vemos que el precio de hoy es razonable, ahí es donde estamos empezando a ver que hay una posibilidad de inversión. Pero se los comento así porque la plata, o sea, el capital del mercado está haciendo lo mismo. Entonces, no podemos esperar que las cosas se mantengan igual y que la afluencia de capital en un mercado centroamericano, donde el mercado de capitales es muy limitado, se mantenga también así. Entonces, eso es parte de la reinvención. ¿Okay? Sí quiero hablar un poquito de cómo vemos nosotros la recuperación. Y aquí, esto es el sector hotelero, porque es lo que me va a dar el preámbulo para entrar a lo demás. Si vemos el cuadro de arriba a la derecha, esto es toda información de STR, que es el Global Standard, digamos, de data del sector hotelero. Si tienen hoteles, definitivamente les recomiendo que los contacten. Y ellos hicieron este análisis de las dos crisis anteriores más importantes que han habido. Una es la de September 11 para el mercado de Estados Unidos, y la otra, la crisis global financiera. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que el periodo de recuperación en el cuadro arriba de la derecha de September 11 en Estados Unidos, que no fue muy profunda porque principalmente fue allá, fue de 18 meses en la ocupación. ¿Ok? Eso significa que mi porcentaje de ocupación en 18 meses se recuperó. Y en el caso de la crisis financiera mundial, la ocupación se recuperó en 15 meses. ¿Ok? Entonces eso nos empieza a decir, bueno, va a empezar a volver a la gente y vamos a empezar a tener un poquito de volumen y bueno, eso es un escenario que podemos considerar. Sin embargo, tenemos que recordar que a diferencia de esas dos crisis, en esta crisis todo el mundo y todo el sistema está afectado. Se apagó todo el traslado de pasajeros y se apagaron todas las economías mundiales. Entonces, a diferencia de esas economías que cuando salieron ellos, habían otras economías que estaban muy bien, en este momento todos estamos relativamente mal. Y ese es un punto en relación a la demanda, ¿verdad? Y un poquito cómo se recupera en el caso específico hotelero. Los dos gráficos, por favor. Perdóname que te interrumpa, solo quería comentar muy rápidamente a la audiencia que a través del chat pueden hacer preguntas para nuestros expositores y te dejo continuar. Perfecto. Y lo otro es que en la parte de los dos gráficos de abajo son los más importantes. Esos demuestran, en el caso, el primero de la izquierda, en el caso de septiembre 11, cuando se cayeron las Torres Gemelas, hubo una recuperación de la tarifa
del valor, que duró el doble que la recuperación de la ocupación. Es decir, en September 11, cuando cayó el sector hotelero, duró 36 meses en recuperar la condición previa a September 11. ¿Ok? Entonces eso es importante porque lo mismo pasa en la parte inmobiliaria. Y en el caso de la gran crisis financiera mundial, que tuvo un impacto de mayor envergadura, pues se tomaron los 19 meses en recuperarse, digamos, a nivel global la ocupación y 37 meses más en recuperar la tarifa en ese sentido. Entonces, se duró un total de 56 meses volver a las condiciones del sector hotelero en Estados Unidos cuando se dio esa crisis. ¿Ok? Y esa analogía la podemos aplicar a nuestros países sin ningún problema y así va a ser. En el caso particular de Costa Rica, que somos altamente dependientes del turismo, estamos previendo que el mercado va a regresar probablemente hasta diciembre del 2021 con el inicio de la temporada alta del 2022. ¿Ok? Para darles un ejemplo. Ahora, ¿cómo vemos nosotros o qué creemos que es lo que va a pasar para el caso específico de Guatemala? La curva que ven ahí o la raya que ven ahí es de nuevo la proyección del Banco Mundial en relación al comportamiento de Guatemala. Y lo que estamos viendo son las diferentes etapas que nosotros hemos analizado en términos generales. Digo términos generales porque esto se mueve para un lado o para el otro, dependiendo del tipo de activo, de la ubicación y obviamente de las circunstancias del ecosistema inmediato del activo. Entonces aquí lo que estamos viendo es, en el primer semestre de 2020 nos golpea el coronavirus, nos tira hacia abajo, ¿ok? Este es un primer periodo antes de ponerse en rojo que consideramos que es el humanitario, es donde todo el mundo todavía no se quiere ir agresivamente contra los acreedores, todavía los bancos están viendo a ver qué pasa, los gobiernos están entrando a tratar de ayudar y todo el mundo entró como en un compás de espera porque sabemos que es una crisis humanitaria y todos tenemos que colaborar. ¿Qué creemos que va a pasar? Una vez que se cumplan los primeros 90, 120 días, que va a ser el inicio del segundo semestre del 2020, ahí es donde creemos que las cosas realmente se van a poner críticas. En ese momento es cuando los bancos ya van a decir, hey, ya no puedo. Ahí es cuando a los acreedores uno les va a tener que decir, págueme, porque a mí me están diciendo, pague, y si no lo hago, pues entonces quiebro. Y ahí es donde empiezan a darse lo que consideramos, digamos, las condiciones más duras de la crisis que estamos viendo en este momento. Y eso lo vemos no solo para el sector inmobiliario, sino que lo vemos para la economía en general en nuestros países. Entonces, ¿qué prevemos ahí? Que tampoco vaya a haber, probablemente durante el segundo semestre de este año, mayor movimiento. Lo que sí va a haber es que aunque no haya capacidad de compra, sí va a haber una acumulación de demanda. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la gente que no compró una casa y que lo necesitaba hacer, la va a tener que comprar en enero o en febrero o el otro año en el momento en que ya tenga la capacidad de ejercer esa compra. Entonces, eso nos dice que este año, por lo menos es lo que nosotros estamos previendo, no va a haber mayor movimiento en la parte de generación de ingresos. Lo que sí vemos es que en el 2021 se empieza a recuperar el volumen, ¿ok? El volumen se va a ir recuperando poco a poco y ahí lo que va a darse es una absorción del inventario que yo creo que va a ser relativamente rápida, pero los valores no van a ser muy altos. ¿Y por qué va a ser rápida? Porque al final va a haber muy poco producto nuevo. Probablemente en lo que resta del año, los proyectos que iban a salir a construcción se van a poner en espera o algunos proyectos que ya están en construcción sí se van a terminar, pero probablemente van a dejar unas ventanas donde va a haber demanda del producto existente, después una demanda de lo que está en construcción y en el interín va a empezar a movilizarse la oferta que venía, digamos, de este primer trimestre del 2020 en adelante para probablemente entrar al mercado en algún momento hacia finales del 2022. Entonces, lo que creemos es 2021 se recupera el volumen y hasta en el 2022 se empieza a recuperar el valor cuando ya se implementa el nuevo normal y también ya arranca el ciclo normal de mercado. Creemos que en ese momento, para un Guatemala que está muy bien desde la perspectiva económica y tiene un nivel de deuda bajo, etcétera, sí creemos que el ciclo normal se va a empezar a dar. Ustedes van a tener algunos factores de consumo bien importantes que yo creo que es parte de esa solidez que tiene el país desde una perspectiva sociodemográfica y bueno, estructural general de la economía. Entonces, esa es un poquito la previsión que estamos viendo nosotros en términos generales. Obviamente, como vimos al inicio,
hay sectores de la industria, como el industrial, como los data centers, que están menos golpeados. El retail, que ya estaba un poquito golpeado en algunos de nuestros mercados, pues le va a costar también. Y la parte residencial y de oficinas tiene ese diálogo interno que mencionaba Samuel, de cómo va a terminar siendo el nuevo producto residencial que aplica a nivel global, pero también que se tropicaliza a Guatemala, ¿okay? Y de la misma manera en la parte de oficinas, ¿okay? Entonces, creemos que ese va a quedar un poquito en el medio y va a ser de los que se va a ir recuperando en un mediano plazo. Obviamente, como decimos, industrial va a estar bastante bien recuperado, y la parte de hoteles y lo relacionado con turismo, sí vemos una muy lenta recuperación en toda nuestra región. Lo único y lo importante también para todos es que hay que mantenerse positivos, ¿verdad? En este momento, así como han caído muchas cosas, pues ha caído todo el mundo. Entonces, desde la perspectiva de desarrollo, hay oportunidades de buscar terrenos a un mejor precio, entrar en joint ventures o en alianzas con los dueños de los terrenos. O sea, se abre una nueva variedad de opciones que típicamente se van cerrando cuando los mercados empiezan a estar bastante bien. Y eso también representa oportunidades del lado de inversión, obviamente, para montarse en esta ola de recuperación que tendrá pues un mediano largo plazo en su ejecución. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Gracias a ti, interesantísimo. Las dos presentaciones, como suele suceder con las conversaciones interesantes, nos pasamos un poquito del tiempo y vamos a intentar ser lo más respetuosos posibles con él. No quería que nos vayamos sin por lo menos hacer un par de las preguntas que hemos recibido por el chat. Muchas gracias a todos. Esta primera quizá está un poquito más dirigida a Samuel por el contenido de la presentación. En temas de un mejor mundo post-pandemia, ¿cómo se ve el tema del transporte público en el contexto que explicaste de las ciudades? Bueno, gracias. Y también quería aclarar, acabo de abrir el chat y veo que hay bastantes preguntas. Tal vez lo que podemos hacer, Diego y José, es que las recopilamos y con gusto podemos transmitirles nuestro punto de vista acerca de las preguntas que quedan sin responder, porque yo sé que van a ser bastantes. Yo desafortunadamente me tengo que mover a otra reunión que está empezando justo ahora, pero para responderte el tema del transporte público, José, yo creo que, y así como muchas de estas cosas que están pasando, en algún momento tendemos a ponerle una cobija a todo el problema, y cada ciudad, cada industria va a responder de forma diferente, ¿no? Con el transporte público no es distinto. Ya habían ciudades que se estaban moviendo hacia modelos de gobernanza más eficientes y hacia modelos más sostenibles e integrales, donde veían, digamos, la pirámide invertida y ponían al peatón primero y así sucesivamente. Entonces yo creo que eso va a seguir acelerándose más bien, ¿no? Y entender que el transporte público seguirá siendo un servicio esencial, un servicio vital para las ciudades y para la gente. Creo que el tema de cómo se van a relacionar las multilaterales, ¿no? Con temas de transporte público, de nuevo apoyando la sistematización de los diferentes sistemas de transporte en las ciudades nuestras, va a ser importante. Y no creo que en el corto plazo habrán cambios, obviamente, ¿no? De la forma en la que las personas van a tener que usar el transporte público, pero a largo plazo se va a volver cada vez más relevante y vamos a tener que encontrar formas de hacerlo, de mejorar el servicio, mejorar la calidad del servicio, pero aún así mantenerlo accesible, ¿no? Y eso va a requerir de muchísima creatividad, porque como vimos en Chile, ¿verdad? Un pequeño aumento en la tarifa del transporte público hizo que 1 millón de personas salieran a la calle y empezara una revolución que muy pocos esperaban, ¿no? Entonces, creo que es un tema crítico para las ciudades, tanto para el sector público y privado, y definitivamente va a estar en el top of mind de muchísima gente a futuro, más que lo ha estado ahora inclusive. Muchísimas gracias, Samuel, por la respuesta. Gracias por la participación. Buenísima. Sin duda, esto va a ser un acelerador de muchas cosas. Tengo otra pregunta para Cristian. ¿Qué percepción tienes sobre vivienda asequible, vivienda de bajo costo para familias que ganan de 2 a 5 salarios mínimos
¿Cómo ves de oportuno el lanzamiento de nuevos proyectos en ese sentido? Mira, ese es uno de los sectores que típicamente en Latinoamérica se mantiene bastante bien, porque tenemos una demanda. Hace poco salió un estudio de las Naciones Unidas donde hay una demanda de más de 55 millones de viviendas en Latinoamérica hoy. Entonces, en ese sentido, ese es un sector que realmente no podemos agotar. Lo que va a suceder ahí es que el gobierno o los gobiernos, dependiendo del tipo de incentivos y estructura que tengan en cada uno de nuestros países, van a tener más o menos capacidad de sacar proyectos y de sacar incentivos en esa línea. La demanda se va a mantener porque la tenemos más bien muchísimo más grande que nuestra capacidad de producción. Para mí ese es un sector que no lo afecta para nada esto, porque además viene ya con una estructura de compra apoyada en ciertos parámetros que ya de por sí contemplan la falta de capacidad de compra, digamos. Fantástico. Les agradezco muchísimo a los dos por estos minutos adicionales. Diego, te cedo la palabra para el cierre del webinar. Sin duda vamos a recoger todas las preguntas y responderlas como explicó Samuel hace un momento. Sí, pues primero que nada les quería agradecer a Cristian y Prime, creo que excelente presentación, y a Samuel, a José Luis y a Gensler también. Creo que ya hemos trabajado acá eventos con Prime y espero que lo sigamos haciendo ahora con ambas empresas. Muy interesados en continuar en comunicación. Muchas gracias a todos. También quería agradecerle a nuestros media partners, que es inmobilia.com, mi revista inmobiliaria. Y como siempre los invito a participar activamente en la asociación. Tenemos otro webinar la siguiente semana, entonces los invito a que se unan y muchas gracias por todo. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Chao. Bye. Que estén bien.